pues dado esta satisfacción de que llegamos a este buen fin, porque tanto es un día muy importante para la persona que, como en este momento César, llega a la conclusión de su trabajo y con esto va a dar por terminada la carrera, como para el asesor y sus maestros, para la escuela, pues es un logro y es un triunfo que también disfrutamos con él. Entonces, pues vamos a comenzar este día con la exposición que nos hará César de entre 20 y 25 minutos de su trabajo para que conozcamos un poquito más y después pasaremos a la ronda de las preguntas, César. Puedes comenzar. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su tan cálida bienvenida y gracias también por su disposición a presentarse en este tipo de trabajos. Agradecerles por todo lo desarrollado hasta el momento y pues comencemos. ¿Ya pueden visualizar mi presentación? ¿Pueden verla ahorita? Sí, sí, sí. Perfecto, entonces proseguimos, ¿no? Comenzamos. En primera instancia, pues, la investigación nace a partir de interrogantes que me planteé a mí mismo acerca de mi entorno social y urbano, principalmente sobre la inexistencia de pulquerías tradicionales en la ciudad de Jalapa, ya que, pues, como bien sabemos, Jalapa aún preserva, por fortuna, mucho de su paisaje colonial, de su paisaje antiguo, pero no obstante, estos espacios tan característicos del México, tanto colonial como novohispano, ya no se presentan en la ciudad. De igual forma, pues, a partir de esta primera pregunta nace la segunda interrogante, que es si la industria del pulque y el comercio de este fue exitoso en esta zona. Y en caso de que lo fue, ¿por qué provocó su caída? ¿Por qué no existen? ¿Por qué no existen tanto su consumo como los establecimientos? Ya que los actuales, los que todavía aún existen, pues son de corte todavía muy reciente. No tienen esta característica de ser tradicionales como tal, en la cuestión de años, ¿no? Entonces, el segundo paso para proseguir esta investigación fue acercarme a los fondos y fuentes documentales que estaban a mi disposición en este momento. En primera instancia acudí al Archivo Histórico Municipal de Jalapa, donde tuve la buena fe de los integrantes de ahí, me dieron todas las facilidades para acercarme a los expedientes. Una buena cantidad de ellos acerca del consumo y también de la industria que había en él. Ahí me di cuenta que la mayoría de los expedientes eran de la década de 1930 a 1940, más específicos eran 43 documentos, en comparación con otras décadas que pues no rebasaban los 12 o los 13. Entonces ahí me di cuenta que en esta década en la que se conforma mi investigación, había pasado algo acerca de esta temática. Entonces me profundicé en esto, indagué en los expedientes, y pues sí me di cuenta que hubo un conflicto dentro de los establecimientos pulqueros, y también que en esta década hubo una muy sonada campaña antialcohólica. Esta campaña fue introducida por profesores normalistas. Entonces también gracias a la tutoría de mi asesora, la doctora Ana María, tuve la oportunidad de acercarme al archivo histórico, al archivo de la Escuela Normal Veracruzana, y a su vez al acervo histórico de la Biblioteca José Mancisidor, donde pues cuentan con importante información acerca de los profesores que conformaron esta liga. Por desgracia, era únicamente información documental, no encontré información fotográfica o de ningún tipo de imagen. A su vez, por eso, me fui a la tarea de pues, acercarme al Sistema Nacional de Fototecas del INAH y a su vez de la Hemeroteca Nacional Digital de México, pues para darme una idea acerca también de la información, las fotografías. Bueno, ya con toda esta información recabada, se pudo lograr una estructuración de la investigación. El objetivo general parte a partir de la misma pregunta desde el inicio, que es indagar y analizar las causalidades del cierre de las pulquerías y expendios pulqueros en la ciudad de Jalapa, Veracruz, durante la temporalidad de 1928 a 1940. Los objetivos particulares surgen a partir también de la indagación de los expedientes, que es, bueno, un acercamiento a la percepción social que tuvo el pulque en los establecimientos donde se bebe y se vende pulque a lo largo de la historia nacional mexicana, revisar el contexto histórico-social en Jalapa y a su vez también estudiar el papel que desempeñó el gobierno
y la población en general en el cierre de estos establecimientos. Viendo también en la justificación, pues era importante ver el pulque como objeto de estudio, ya que, como bien es sabido, este objeto de estudio puede ser visualizado por diferentes puntos de vista, no solo desde la historia, también desde la biología, la química, la nutrición, la arqueología. Y esto da cuenta los muchos trabajos que se han presentado en estos últimos años, ¿no?, acerca de este mismo objeto de estudio. Entonces la información es bastante grande y bastante numerosa, lo cual me dio la oportunidad de ejercer una investigación bastante profunda y con bastante sustancia histórica. Bueno, en la cuestión de la hipótesis, como bien mencioné, al ser un objeto de estudio con múltiples puntos de vista, y sobre todo en el aspecto cultural y social, fue un determinante, ¿no? Al saber de que, como bien conocemos, el pulque tiene una percepción negativa. No es una novedad escuchar eso. Desde puntos de vista tanto raciales como clasistas, el pulque siempre se vio como una bebida antihigiénica, una bebida ingerida y consumida por grupos pobres, por indígenas. Entonces, era interesante ver la percepción que tenía la población jalapeña dentro de este objeto de estudio. Y a la vez indagar en la percepción también de las ligas antialcohólicas, ¿no? ¿Cuál era el contexto influyó dentro de esto? ¿O cuál fue la influencia que determinó esta lucha contra el alcohol en esta temporalidad? Para la investigación me acerqué sobre todo a dos vertientes. Primera fue la historia social, ya que al ser un objeto rechazado por la historia tradicional, y darle voz y participación a estos establecimientos y a estas personas que forman parte de esta industria, fue una importante labor dentro de la historia social. De igual forma, al indagar en la percepción de las personas que conformaron tanto los lados gubernamentales, tanto como de las ligas, pues me vi influenciado en la historia cultural y a su vez en la historia de las mentalidades que surge a partir de esta, ¿no? Bueno, la estructura de trabajos es una estructura tradicional conformada por 3 capítulos. El primero sirve como una recapitulación de la historia a través del pulque, la historia mexicana, y el segundo capítulo conforma un acercamiento en el contexto social en Jalapa, y el tercero un estudio del contexto cultural, más específico de la embriaguez, las leyes y las ligas y campañas que conformaron la liga antialcohólica antes mencionada. Empezando con el capítulo 1, que es eso mismo, la percepción del pulque en la historia mexicana. Es una recapitulación acerca del viaje que tuvo esta bebida a través de las diferentes etapas del territorio mexicano, siendo más específico. Y pues nos damos cuenta que esta bebida viajó también con la población del México, desde un origen prehispánico, donde pues tiene su nacimiento en el 900 a.C., donde también se conforma su cosmovisión, su heterogénea forma de ver en las culturas mesoamericanas, en la que también formaron usos y costumbres, dioses, rituales, etcétera, pasando también por la llegada de los españoles en la época novohispana, donde, se rechaza todo esto, ¿no? Se elimina toda esta cosmovisión construida por los grupos prehispánicos para darle paso ya a la conformación colonial, quitándole todo su significado en la cuestión de rituales y también en la cuestión del significado cultural, viéndolo únicamente ya como un negocio y también a su vez dándole una producción. Aquí también nace la vertiente de la doble moral, ¿no? Desde la perspectiva de que se le critica a los consumidores, pero a su vez se les crea el vicio, ¿no? Se le fomenta el consumo para atraer beneficios económicos. Posteriormente, ya en el México decimonónico, en la entrada del México independiente, empieza la etapa de renovación, a partir también de los conocimientos científicos que surgen a partir de esa época, de los avances químicos, biológicos, en el que se ve que el pulque no es solo una bebida alcohólica, sino también es una bebida nutricional que formó parte también de la nutrición básica de muchos grupos, tanto indígenas como trabajadores de la Ciudad de México o entre otras partes del país. Ya pasando por la época del porfirismo, donde se moderniza su industria, igualmente se organiza de forma moderna, en la que también se aumenta también toda esta producción
a través del avance de la vía ferroviaria, en el que se puede transportar todo este líquido a diferentes partes del país y por lo mismo aumentar las ganancias. Aquí también se ve la forma clásica del pulque, ¿no? En las grandes haciendas, en las grandes magueyales, donde se ve tanto consumo y tanta crítica social, no solo positiva, también negativa. Aquí ya empieza también un choque de opiniones y percepciones a través de esta. Y bueno, ya en la época contemporánea encontramos una revalorización que pasa, que es un repaso también de lo que pasó desde el siglo XIX, ya con los avances tecnológicos y científicos. Podemos ya ver el pulque que no es solo una bebida alcohólica, sino que hay más de ella y, bueno, podemos desmitificar estos conceptos que se tienen trazados desde antes, ¿no? Y avanzando en el capítulo 2, que es un acercamiento al contexto social en el que se conformó el pulque en la ciudad de Jalapa, tuve que rastrear lo que más pude. El primer la mención en cuestión del pulque en la ciudad de Jalapa lo rastreé en el año de 1580, en donde el alcalde mayor del pueblo y provincia de Jalapa, Constantino Bravo de Lagunas, describe el consumo de los pobladores de esta parte del país, y lo describe como que ellos consumen un vino de la tierra de cañas dulces, refiriéndose al alcohol de aguardiente de caña, y de un árbol de que sacan miel, y de ahí hacen vinos, describiendo al pulque. También de igual manera en esta narración, Constantino describe que la población indígena consumía en pocas ocasiones el vino de Castilla, ya que según él decía que les alegraba el corazón, pero debido a su precio lo bebían en contadas ocasiones. Esta descripción, aunque es pequeña, nos da muchísima información acerca también del contexto en el que se vivía el pulque, no solo en el que en este punto ya, en 1580 ya no solo era el que se consumía el pulque, sino también el aguardiente de caña y también el vino. Y también en el segundo punto, la segunda descripción, asumimos de que el alcalde Constantino percibe como que el indígena es diferente al de otras partes del país, ¿no? Aquí no consumen pulque, sino que también toman vino, y no vino cualquiera, de Castilla. Entonces también es como que tal vez sea una mera mentira, o tal vez alguna forma de ocultar este consumo, ¿no? El de que aquí tenemos otro tipo de indígenas, ¿no? Por así decirlo. Es diferente al de otros. Y avanzando unos siglos después, se consigue la primera mención a la primera pulquería de Jalapa, el primer intento, en el año de 1808, en el que el señor Máximo Domínguez, que era proveniente de Huamantla, Puebla, intentó abrir la primera pulquería en la villa. Por desgracia, no por desgracia, pero la población y el gobierno, el ayuntamiento de la ciudad, se negaron debido a que, pues, un establecimiento de esta naturaleza no correspondía a los valores de la sociedad jalapeña, diciendo que, pues, alguien hizo que este pueblo jalapeño solamente adoraba al sol, la luna y al dios amor, tal vez a causa de los suaves sentimientos que inspiran el benigno clima y el ambiente siempre perfumado. Entonces, a partir de estas dos descripciones, percibimos una negación acerca del consumo, acerca de que la sociedad jalapeña es diferente a la demás del país. Vemos también una negación también a que este negocio tenga un progreso en esta ciudad. Y hay que también saber desde la primera mención, aunque se consuma pulque, no hay una pulquería, sino que hay expendios. ¿Cuál es la diferencia? Pues en la pulquería es donde se vende y se toma, mientras que en el expendio se vende nada más. Esto es un punto importante, ya que la diferencia notable es que en la pulquería, en el expendio, no se generan tantos problemas. No hay esta concepción de que los que beben ahí causen alboroto o causen algún tipo de problema en el entorno de donde se ubique la pulquería, sino que nada más se compra y se van a un punto privado o a su hogar para consumirlo en otro lado. Ya en 1870 ya se tienen registradas 2 pulquerías en la ciudad de Jalapa, y a su vez ya se toma en cuenta que estos establecimientos defraudaban las rentas del municipio al evitar el pagar parcial o totalmente los impuestos. Aquí entonces es la primera mención en la que estos tipos de establecimientos no solo se basaban en el rechazo de parte de muchas partes de la población, sino que también tenían cierta resistencia al pagar los impuestos municipales. Después nos saltamos al siglo XX, donde las pulquerías jalapeñas tienen, por así decirlo, su auge. Aquí fue donde aumentó su popularidad
consecuente por su número de establecimientos. Y también aquí en este punto las pulquerías se establecen en el centro de la ciudad, donde pues surge también la aglomeración de la población. Como bien sabemos, la ciudad de Jalapa se encuentra en una zona alejada a los magueyales, no cuenta con un clima con un clima necesario para que se le produzca a gran escala los magueyes para la producción de pulque, por lo tanto se tenía que trasladar de otras zonas del país, sobre todo de vía ferroviaria desde Puebla o Hidalgo, proveniente de los Llanos de Apán, en el que se ve en este mapa, pero también era traído en camiones, en mulas y en otros tipos de transporte más locales desde Perote, Las Vigas y Maltrata, donde también había una existencia de estos magueyales, pero a menor escala. Hay que ubicarnos que en este contexto Jalapa se encontraba en un proceso de cambio, en un proceso también de cambio urbano en su ornato, sobre todo en el centro histórico. El doctor Corso describe de que en este punto de Jalapa, después de la revolución, los gobernantes de Jalapa dejan de construir iglesias y empiezan a construir parques. Entonces apuestan por la renovación de espacios de interacción social, tal vez con la finalidad de que se mejore el tejido social. El más embellecido en este punto es el Parque Juárez, que en 1920 también se le construye una rampa que conecta la calle de Allende con Zaragoza, se le construyen bancas y se le construye piso de concreto. A su vez, también otra de las búsquedas del gobierno era no solo instalar este tejido social a partir de los parques, sino también mejorar la higiene. En este punto se le invierte al mejoramiento y la construcción de un nuevo rastro, ya que el antiguo carecía de limpieza y usaba agua del río Carneros, que era bastante poco higiénica. Por lo que en el 1940 se construye un nuevo rastro en la colonia de Lucas Martín. Aquí encontramos una foto de cómo era antes y cómo lo es ahora. Entonces también se encuentran dos puntos, que es también la renovación de espacios donde las personas puedan relacionarse, y también el mejoramiento de la higiene. Estos puntos van a ser importantes a la hora de visualizar las medidas contra el alcohol, ya que pues como sabemos, la percepción del alcohólico era siempre antihigiénica, ¿no? Lo que representaba poco saludable también para la sociedad. Igualmente, aunque parezca extraño, en el aspecto urbano, en la relación con el consumo alcohólico, en estas fechas, el centro histórico se ve bombardeada por la industria cervecera, en el sentido de que cada vez más, tanto en los parques, en zonas céntricas y en demás calles, se ve publicadas ciertos anuncios publicitarios de la cerveza, fomentando el consumo, no solo de la cerveza, sino también del tabaco, simplemente con frases como tomen cerveza o fumen tabaco, directa, información indirecta. Aquí podemos ver el centro de Jalapa con un anuncio de la cerveza Moctezuma junto a la catedral, bien grande. Aquí también en el centro, en el Parque Juárez, también recién renovado, también con una publicidad en la parte izquierda superior de cerveza Carta Blanca, y a su lado un mural de la 2X superior. Y también en esta calle, en la Iglesia de los Corazones, desde abajo, desde la calle de Ávila Camacho, con publicidad de Carta Blanca también. Entonces también se ve conformada por esto, ¿no? De que pues a su vez se ve renovada la concepción de los parques, pero también se ve bombardeada por otro tipo de publicidad, que también esta publicidad no fue en ningún tipo rechazada, sino también percibe de buena manera, ya que desde ese entonces, a partir del siglo XX, se percibía como el consumo de cerveza como algo fino, como un producto importado, consumido habitualmente por extranjeros, sobre todo por franceses y alemanes. Bueno, para el 1933, esta es la tabla de propietarios de pulquerías. Son 7 en total, 5 de ellas pertenecientes a Darío Vallejo. Ahí podemos ver su ubicación, la mayoría se encuentra en el centro, una propiedad de Hilario Rodríguez y otra en propiedad del hijo Tejeda. Por así decirlo, monopolio por parte de Darío Vallejo no es una novedad. Para este entonces, siempre, desde la época novohispana, era vista el negocio del pulque siempre fue como un monopolio. Los dueños de las pulquerías, tanto de las haciendas, eran un solo dueño. Por lo que ver una persona propietaria de varias pulquerías no es una novedad.
Bueno, también ya en la cuestión de los expedientes se puede notar que muchísimo en esta época era en relación con las quejas por parte de las autoridades municipales, en específico del señor Hilario Rodríguez, aunque también no se salvan los otros dos propietarios. Ese señor Hilario Rodríguez, que su pulquería estaba ubicada en el centro también, en la calle Arista, era comúnmente molestado por las autoridades por su inexistencia de los impuestos. Era constantemente mandado a traer por las autoridades por la inexistencia del pago, después era por otras cuestiones, pero procedemos con esto. El 17 de agosto del 32, Hilario Rodríguez fue señalado también de ser propietario de un camión que repartía pulque clandestino a domicilio en envases de 35 y 70 litros. Aquí vemos que su negocio no era como tal la pulquería, sino el expendio, expedir pulque a otros puntos de la ciudad o a otros clientes para pues aumentar su venta. Al ser pulque clandestino, pues mejoraba sus ganancias. Y bueno, las quejas no eran señaladas por las autoridades o por policías, sino por los mismos otros dueños de las pulquerías, sobre todo en la de Darío Vallejo. Los encargados de las pulquerías de Darío Vallejo eran los que señalaban constantemente los crímenes cometidos por Hilario Rodríguez. Ellos hacían escritos grandes hacia las autoridades municipales donde describían su modus operandi. Con el camión, al introducirse a Jalapa, utilizaba unas placas y al salir cambiaba las placas para evitar su rastreo. Entonces tenía un modus operandi bastante complejo para evitar ante todo el ser atrapado por las autoridades policíacas. Posteriormente, en el 33, continúan todavía los señalamientos al señor Hilario. Ahí aún así siguen describiendo aún más su modo de operar de forma clandestina, en el que decía que el pulque era proveniente de la zona de Perote y entraba por esa parte de la ciudad. Por lo que los que se quejaban invitaban a las autoridades a poner retenes de seguridad en las entradas para evitar esta introducción. Sin embargo, Hilario Rodríguez notó estos retenes con facilidad y cambió su modo de operar. Ahora ya no era con un camión de carga particular, sino que ahora entre varias personas se entraban a un autobús de pasajeros. Cada persona cargaba un garrafón de 20 y 15 litros y así poder pasar sin problemas a la ciudad. Entonces también constantemente cambiaba su modo de operar para introducir pulque. Aquí en este mapa que fue proporcionado por el doctor Pablo César, a la que le agradezco, pude ubicar la ubicación de las pulquerías actuales. Aquí podemos ver este círculo que se encuentra aquí, es el Parque de los Berros de Jalapa. En esta calle que es actual, la calle Hidalgo, en esta flecha amarilla se encontraba la pulquería del señor Hilario, y aquí se encontraba a un par de calles la pulquería de una de las pulquerías de Darío Vallejo, por lo cual pues se puede ver por qué eran tantas las quejas, ya que pues era prácticamente vecinos en cuestión de sus establecimientos, por lo cual veía afectada sus ganancias. Bueno, para el 37 aún así siguen las mismas quejas, inexistencia de pagos, introducción de pulque ilegal. Y bueno, para este punto el señor Francisco C. Huerta, que era el encargado de una de las pulquerías legalizadas, señalaba a las autoridades pertinentes que si no hacían y no se mejoraban la situación, realmente los propietarios de los locales iban a cerrar, debido a este punto de que el comercio, la venta ya estaba decayendo demasiado. Con esta afirmación podemos dar cuenta que la oferta era muchísimo más grande que la demanda para este punto, no solo porque que en el centro de Jalapa había una pulquería en casi cada cuadra, sino que también la población que gustaba de esta bebida era escasa. Puede ser debido por la impopularidad o también por el consumo de aguardiente, que era una bebida también muy popular en esta zona, como lo podemos ver en la primera descripción, y también más cercana y más barata también por los lugares en los que se producía. En ese señalamiento pues afirmaba que el aumento del precio por los impuestos había aumentado demasiado. Él describe que pagó la cantidad de 3,450 pesos, en el que incluía el impuesto al Estado, el del municipio y la contribución federal correspondiente. Él alertaba que este precio era exagerado, contando aún con su clientela, y también describía que pues él expedía el pulque a 15 centavos el litro,
pero los contrabandistas, por evitar estos pagos de impuestos, lo podían vender a 10 centavos, muchísimo más barato que de forma legalizada. Encontramos también una bonita fotografía que fue restaurada por México Antiguo. También se puede ver el Parque de los Berros en la época de los 30. Se cerró. Un momento, por favor. El Parque de los Berros en los 30. Podemos ver que también esta parte del centro ya no estaba tan urbanizada o tan aglomerada como lo es actualmente. Se ve todavía un paisaje tranquilo en esa zona de la ciudad. Y bueno, también en este punto, desde el 1930, se emite el nuevo reglamento. Este nuevo reglamento emitido por las autoridades municipales y por la Dirección General de Salubridad Pública, emitía varias leyes que, bueno, en primer lugar, abarcaba las cantinas y establecimientos similares en todos, tanto pulquerías, fondas, expendios, todos abarcaban este reglamento. Todo lo que vendía alcohol lo metía en este mismo, lo que no había una diversidad en cuestión en las leyes. A los establecimientos actuales se les dio un tiempo para poder acatar estas leyes. Sin embargo, los que quisieran abrir un establecimiento se tenían que acatar al nuevo reglamento. Este reglamento fue muy impopular debido a las diversas leyes que fueron bastante estrictas, sobre todo en la cuestión de la infraestructura que debían tener estos establecimientos. Más específico, la de los baños, que tenían que tener escupideras, tenían que tener mijitorios limpios, lavaderos en tamaño y número suficiente, servicio regular de corriente, agua fría y caliente, mesas de mármol, cristal, entre otras, ¿no? Estaban muy alejadas de lo que percibía la pulquería tradicional, que usualmente eran bastante humildes, ¿no? Modestas, tanto los expendios como las pulquerías. Bueno, ya entrando en el capítulo tercero, que nos adentramos en el contexto cultural, en la segunda parte de la investigación, que lleva por título Contra la embriaguez, leyes, ligas y campañas. En primera instancia, en el contexto cultural, vemos que tanto Estados Unidos como México combaten el alcoholismo. Estados Unidos tiene la famosa ley seca, influenciada también por leyes religiosas, por leyes protestantes, buscando también la moderación y la moderación total, también y sobre todo la radicalidad en las leyes, mientras que en el lado de México está influenciada por los ideales postrevolucionarios y también por las ideas socialistas que también venían desde el extranjero, en el que buscaban no solo la liberación de las clases populares, sino también de las sustancias que esclavizaban a los trabajadores y a los sectores más empobrecidos. Bueno, para este punto, en el siglo XX, para 1892, se producía aproximadamente 8 millones de litros de bebidas embriagantes. El 94% correspondía al pulque, por lo que podemos ver que las leyes posteriores a esto, aunque fueran al alcohol en general, afectaban al pulque en particular, debido pues a la existencia del consumo tan popular que esta era en todo el país. En cuestión a la radicalidad en México tampoco se salva, sobre todo de parte de del lado militar. En la cuestión, en el sur del país, el general Salvador Alvarado, el 19 de marzo del 1915, declaró a Yucatán como el primer estado seco de la República, afirmando que el alcohol era el principal componente del retraso de la comunidad indígena del estado. A su vez, en el norte del país estaba el general Plutarco Elías Calles, que prohibió también las bebidas embriagantes en el estado de Sonora el mismo año. Por desgracia, estas medidas solo recibieron muchísimas críticas y tampoco tuvieron tanta viabilidad debido a la Constitución de 1917, en el cual se da la libertad de mercado, por lo cual estas medidas fueron rechazadas. Bueno, ya posteriormente empieza el inicio de la campaña nacional antialcohólica en México, el 19 de mayo del 29, bajo el apadrinamiento del presidente interino Emilio Portesil. Ya estamos aquí bien adentrados a la época del Maximato, en el que se funda el Comité Nacional en contra del Alcoholismo, que busca unir esfuerzos a nivel tanto federal, estatal y municipal para debilitar el vicio de la embriaguez y a su vez cumplir los mandatos de la Revolución Mexicana.
Las acciones de estos eran diversas, sobre todo englobadas en las 3 pirámides de la sociedad mexicana, que eran niños, hombres y mujeres. Sobre todo que estos tenían que realizar actividades de forma tanto semanal o mensual, como actos culturales como pueden ser obras de teatro, publicidad, con el punto para llevar a multiplicar los esfuerzos para evitar tantos problemas con el alcoholismo. En este punto se concibe como el alcohólico como muchísimo de los generadores de los problemas, no solo como el que fractura la familia, sino que también el que genera ciudadanos con esta degeneración social que ya no era deseada para este punto. Y de igual forma, como mencioné, las mujeres fueron de vital importancia, debido a que para lograr eficazmente el obrar de la Revolución Mexicana era necesario a partir de las madres y de las esposas, ya que no solo estas eran los que educaban a las nuevas generaciones, sino que también conformaba una parte importante de la familia tradicional mexicana. Esto otra vez, entonces con la colaboración de ellas y con los grupos sociales, podían lograr un cambio más significativo. De igual forma también se emitieron folletos, se realizaron cuadros, pinturas, entre otras. En la Liga Antialcohólica Jalapeña no fue la excepción. En 1929 se hicieron las respectivas invitaciones de parte llegaron a nivel federal al municipal. El municipio en este punto decidió darle cargo a esta tarea a los profesionistas más importantes, a los profesionistas que pudieran realizar la tarea de forma más eficaz, y que más pueden ser los normalistas, maestros y también doctores, que eran como que para este punto todavía eran las figuras profesionistas más importantes para realizar un cambio en torno a la sociedad, que era la educación y el avance científico. Entonces vemos al presidente, el profesor Daniel Ariza, al secretario, el doctor Gustavo Rodríguez, y tanto los vocales, el primero, el segundo y el tercero, que eran también profesores. Para este punto estos no eran maestros ya con experiencia en el campo de la educación, si eran recién egresados con la educación más reciente en la cuestión de los conocimientos pedagógicos de la época. Aquí vemos un retrato del presidente del primer presidente de la Liga, Daniel Ariza. De igual forma se conformó la Liga Antialcohólica Femenina, y no fue tampoco la excepción. Se le invitó también a la profesora recién egresada María Batista, regresada de la Escuela Normal Veracruzana, también con el mismo papel que a nivel federal, que a través del papel de esposa y madre sirviera como hilo conductor para cambiar los hábitos de las familias mexicanas. Para este punto, tanto la Liga Antialcohólica masculina tanto como la femenina trabajaron en conjunto. Aunque en los documentos se dice de que estos iban a tener todo el apoyo total de la autoridad municipal, esta era muy alejada de la realidad, debido a que en los expedientes el profesor Daniel Ariza en múltiples ocasiones escribe al presidente en turno, que era Julio César Jr., pidiendo apoyo tanto económico como en materia prima. En una de las ocasiones él pide un sello oficial para la Liga Antialcohólica local, y $1 millar de publicidad de cuestión de folletos y todo eso, y todo para la creación de las campañas. Y la respuesta del presidente era no, debido a que él afirmaba que la economía del municipio no era la mejor, pero se le enviaba el sello y la mitad de ellas, 500 folletos. Entonces, y esto se repetía en muchísimas ocasiones, no tenían el apoyo económico necesario para dar una campaña antialcohólica razonable, con cierta efectividad. Aún así, los profesores no se detuvieron para esta tarea. Decidieron hacer la campaña de forma en que no se necesitaran gastos. Y realizaron conversatorios y diferentes conferencias en escuelas tanto de obreros como de niños, sobre todo en escuelas rurales, en las partes de las afueras de Jalapa, como lo es el Castillo, argumentando que en los lugares rurales era donde estos problemas del alcoholismo eran donde más afectaba a la sociedad, donde estaban más abandonadas y por ende necesitaban más ayuda. De igual forma, pues como dije, en los lugares donde los obreros pudieran trabajar y donde se pudiera darle educación. Este es un ejemplo de la publicidad que se daba en ese entonces.
en el que se mezclaban no solo las enfermedades también, enfermedades fisiológicas, sino también las enfermedades sociales, como la pérdida de dignidad, la pérdida de razón, la pérdida de los buenos sentimientos. Se abogaba también por la reconstrucción del tejido social y también por la advertencia, ¿no? De si consumes alcohol puedes quedar epiléptico, tísico o idiota, así, así son las percepciones. Para este punto, entonces, advertimos que el apoyo municipal era únicamente moral, aunque también en muchas ocasiones se le prestaban las bocinas de parte del gobierno para dar sus discursos, no tenían el beneficio total monetario, lo cual impidió que la campaña tuviera los éxitos necesarios y también pues la complejidad para rastrear los resultados, ya que pues las campañas antialcohólicas no son tan fáciles de rastrear los resultados positivos, no son como las campañas de salud o campañas de vacunación en las que se puede rastrear los beneficios de esta, sino que los beneficios son invisibles. No se sabe si la educación implementada en estas escuelas fueron la correcta o fue la necesaria. Tal vez también desde la perspectiva de que no quisieron ser tan radicales en la cuestión de las medidas del alcohol, debido a que pues te metías en otras cuestiones del negocio económico. Y bueno, ya buscando en las conclusiones, buscamos que la decaída del consumo y venta del pulque provienen de diferentes vertientes, tanto de la administrativa, la política y la cultural. El aumento del impuesto en el pulque y de las medidas contra este fomentaron que el negocio decayera, y de igual forma había muchísima división entre los propietarios del pulque. Como vemos estaban peleados por la cuestión de que expedían pulque de otras formas, lo hacían más barato, etcétera. Entonces no había unión entre estos propietarios, lo que igual generó su decaída. No hubo una unión para advertir al gobierno de que creara leyes más fáciles para su negocio. De igual forma, uno de los cambios de vital importancia son los cambios de hábitos de consumo. La introducción de la cerveza, como vemos, fue de vital importancia debido al marketing y también de que era un producto novedoso, era un producto desde una perspectiva más positiva, y también desde el consumo de aguardiente, que como vemos también fue bastante popular en esta parte de la ciudad. Otra de las conclusiones podemos decir que las campañas antialcohólicas, aunque tuvo muy buenas intenciones y buenos intentos, no fue apoyada económicamente, y por lo cual afectó su eficacia. Y sobre todo, el punto vital es que el pulque, tanto su negocio como su consumo, eran incompatibles con los ideales gubernamentales y culturales de la sociedad jalapeña de principios del siglo XX. Esto conformado, pues, debido a que el pulque representaba el retraso. Era una bebida antigua desde la perspectiva, desde la sociedad en general, tanto de los gobernantes, una bebida de pobres, de indígenas, que representaban el retraso, porque el pobre es antihigiénico, es criminal, tiene diversas problemáticas sociales. Entonces, como que el consumo de esta bebida representaba eso, lo antiguo. Entonces, no era cuestión tanto de quitar el alcohol, sino de reemplazarlo por otro, en este caso de la cerveza, la cual tuvo éxito, sin necesidad de una campaña social por maestros, sino realmente cultural, a base de la sociedad en general. Y bueno, con eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención, maestros. Muchas gracias, César. Pues procederemos a las preguntas que tus lectores y reflexiones van a hacer. Vamos a comenzar con el doctor Jorge Rodríguez Molina. Adelante, doctor Jorge. Muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Algo de ruido por ahí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado, César, Ana María. Desde el momento en que leí esta tesis me pareció magnífica, ¿sí? Muy bien lograda, bien trabajada, ¿sí? Cuando me tocó leerla ya como parte de los lectores,
realmente no hubo mucho que corregir en el aspecto del aparato crítico, ¿sí? Prácticamente desde el principio se nota la seriedad del trabajo, ¿sí? Y esto es bien, me gusta mucho leer ese tipo de trabajos, ¿sí? Porque pues prácticamente te concentras únicamente en la lectura, en los puntos de vista que tú expresaste, que fueron magníficos, ¿sí? En este contexto, me resulta bien interesante tu trabajo. Lo leí hace, ¿qué será? 5 meses, ¿sí? Y le di un repaso bajo otra perspectiva, ¿sí? Ahora, en la semana pasada lo estuve releyendo algunas partes, y me puso a reflexionar, sobre todo por varias situaciones. La primera, el consumo del pulque, ¿sí? La comercialización del pulque y todo lo que implicó esto, tiene que ver con esos cambios, esos problemas que va a generar el proceso de modernización económica a finales del siglo XIX, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, es el choque también, o refleja el choque entre tradiciones del antiguo régimen y las nuevas tradiciones propias del liberalismo, ¿sí? Y sobre todo el proceso de modernización. 2. 3. La misma percepción entre el ámbito privado y el ámbito público, ¿sí? Tú lo decías bien hace rato, cuando al parecer el pulque, más que comercializarse a través de las pulquerías propiamente, se comercializaba más bien por los expendios de pulque, ¿sí? Y eso es parte de una tradición también que viene de España. En España, por un lado, están los que consumen vino en los bares, y está el expendio del vino, ¿sí? Es decir, el pulque formaba parte de la vida cotidiana, ¿sí? De gran parte de la población en nuestro país, sobre todo los indígenas, ¿sí? Es decir, no tan solo lo bebían los adultos, sino también hasta los niños, ¿sí? Pero como suele pasar en esos procesos de modernización, cuando se imponen ciertas pautas de comportamiento, sobre todo de aquellos espacios ligados a nuevos principios religiosos, si nos damos cuenta, la mayoría de las prohibiciones que se empiezan a generar ya después, sobre todo con la revolución, vienen de los norteños, ¿sí? De estos norteños que tienen una cultura más ligada al mundo anglosajón, y sobre todo con un vínculo más con iglesias evangélicas y iglesias protestantes, en donde la separación del mundo privado y el público es tajante, es totalmente tajante, cosa que no sucede en el mundo mesoamericano, ¿sí? El mundo privado y el mundo público no había esa diferenciación total, ¿sí? Y la última revisión tiene que ver con lo que está pasando ahora, y tiene que ver con la cuestión de la legalidad e ilegalidad, ¿sí? Relacionado con las cuestiones culturales. Antier leía en los diarios que en los estados del norte se están corriendo, se están despidiendo a muchos obreros. ¿Saben por qué? Porque todos aquellos obreros que tienen diabetes los están despidiendo. Fíjense qué fuerte, ¿sí? Y se está planteando hoy día que la principal causa de la diabetes en nuestro país es el consumo de refrescos, ¿sí? Ahora bien, pero ¿de dónde viene la respuesta, ¿sí? ¿De dónde viene la respuesta frente a esas políticas de liberalización comercial que se dieron de manera brutal a partir de los 80? Es decir, permitir toda forma de comercio, ¿sí? Pues precisamente ahora ya no viene del norte, viene de los estados del sur.
El primer estado fue Oaxaca, que empieza a prohibir el consumo de la comida chatarra, incluidos los refrescos. ¿Sí? Es decir, vemos que hay esto ahora viene de las sociedades con prácticas antiguas, vienen tratando de luchar contra estas prácticas desregulatorias. ¿Sí? ¿A dónde voy con tu trabajo? Y me parece interesante. El eterno conflicto entre el que vendía y las autoridades. ¿Y por dónde fue la manera de agarrar a ese tipo de personas? Por la vía fiscal. ¿Sí? Por la vía fiscal fue el mecanismo para tratar de controlar el consumo del alcohol, o al menos la venta del alcohol. ¿A dónde voy con esto? Que el trabajo en este sentido tiene muchísimo de dónde sacar, ¿sí? Muchísimo para analizar a la sociedad jalapeña de finales del 19 y principios del 20. ¿Sí? Por eso el trabajo en sí me parece muy importante, porque le sacaste jugo, pero ese trabajo todavía tiene para más, ¿sí? Y yo creo que abriste una pauta para una línea de investigación, ¿sí? En donde puedes hacer análisis de carácter económico, político, cultural, social, ¿sí? Y lo que tiene que ver sobre todo con las situaciones actuales, ¿sí? Para terminar, no voy a hacer preguntas, César. Como te dije hace un principio y dije hace rato, el trabajo desde que lo leí me pareció sumamente interesante, muy ágil en la lectura. Yo creo que lo que sí te recomendaría, ¿sí?, es que no te quedaras en la licenciatura, ¿sí?, que buscaras maneras de estudiar posgrado, ¿sí?, un buen posgrado, ¿sí?, porque se te facilita, se te nota que tienes una soltura en la mano para escribir. Las ideas son claras, son precisas, pero también al mismo tiempo dejas vías para seguir nuevas líneas de investigación. Es todo. Muchas gracias, doctor Jorge. La verdad, las palabras que acabas de comentarnos, tus reflexiones, pues sí, nos dejan mucho que pensar para seguir este trabajo, y pues qué bueno que alientes a César para que siga estudiando. Muchas gracias, doctor. Doctora Julieta, si nos hace favor de comentar y hacerle las preguntas que considere al próximo licenciado César. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo, antes de iniciar, César, ¿no sería mucho mejor para que podamos visualizarnos si puedes cerrar tu presentación, por favor? Y yo mientras inicio, ándale, así como que nos acercamos. No, es como para acercarnos un poquito más a la distancia, pero de cerca. Disculpe, ¿sí? Pensé que ya estaba... No te preocupes, eso es normal. Sí. Bueno, primeramente, pues muchas felicidades por un trabajo bien logrado. Esta parte es muy importante, porque se ve el trabajo conjunto que realizaste, César, el esfuerzo que hiciste de la mano de tu directora. Y bueno, pues muchas felicidades para los dos, porque se ve esa combinación del trabajo, la seriedad con que lo hicieron y el compromiso por construir un nuevo enfoque y unos nuevos lineamientos sobre el pulque. Efectivamente hay infinidad de trabajos que hay sobre el pulque, que tú lo mencionas aquí, y que me pareció súper interesante porque había varias cosas que no conocía y otras que no recordaba, ¿no? Como esta historia de Quetzalcóatl, ¿no? Sí es Quetzalcóatl, que no la recordaba, y cuando leí tu trabajo dije, es cierto, ¿no? Es un ejemplo de vida que nos permite hablar sobre esta tradición del pulque, ¿no? Entonces, primeramente, felicitarlos, después hacer algunos comentarios que me dejó tu trabajo
efectivamente coincido con el doctor Jorge, es un trabajo que se lee muy fácil, es una muy buena redacción, un muy buen uso de los conceptos y la estructura de la tesis se cumple en un 100%. O sea, nosotros sabemos en dónde están tus hipótesis, defines muy bien el marco teórico, pero también nos hablas de los argumentos metodológicos y eso nos es muy fácil porque sabemos cuál es la ruta de análisis que tú presentas en tu trabajo. Yo retomaría algunos elementos de tu tesis que me parecieron sumamente interesantes y que nos hablas de las coyunturas, de esto que tú dijiste en tu presentación y en tu trabajo, que son estos cambios, estas rupturas y cambios que pretende la historia social. Y es primeramente cómo el pulque en la época prehispánica es una bebida ritual que no se usa de manera cotidiana, ¿sí? Entonces ahí eso es muy importante tenerlo muy claro. Solo se usaba para rituales muy específicos y cómo se va transformando esta idea del pulque. Y me hace remitirme al presente, porque bueno, ahora el pulque también es algo muy especial, porque se utiliza no en rituales, pero sí en ocasiones muy especiales. Es utilizado por el turismo cultural para que sobreviva, ¿no? Entonces vemos cómo estos rituales cambian, aunque tienen intenciones distintas, pero sí quedar muy claro en ese sentido. Y después cómo la conquista viene a atropellar todo este tipo de rituales tan específicos, tan importantes para la cultura mesoamericana, y se convierte en un negocio que llega hasta la etapa liberal y que en la etapa liberal nuevamente tú hablas de otra coyuntura social importante, que es precisamente cómo vamos a, en este orden y progreso, a mantener el pulque a la par del progreso, porque tampoco es que lo desaparezcan, ni tampoco es que lo persigan, simplemente como lo mantenemos. Al final, tú lo dices muy bien cuando parte de tus hipótesis, tú hablas de la liga antialcohólica, tú dices, bueno, no es que esté mal tomar, está mal que se tome pulque, mejor tomen cerveza, ¿no? Que tiene que ver más con este proceso de modernizarnos, de progresar, ¿no? De dejar de ser sucio a ser limpio, en fin, ¿no? De ser borracho a ser bebedor social, todo este tipo de cambios, tú lo dejas muy claro y esa parte de tu análisis me parece muy importante, cómo no lo dejas, cómo no lo acompañas, no lo acompañas de tus fuentes y tus fondos, y en eso quiero felicitarte a ti y la guía que te dio la doctora Ana María, porque a mí me gustaron mucho las fuentes de información que ocupas. Este cruce de no quedarte solo en una fuente no lo hace cualquiera, ¿no? Siempre vemos tesis en donde solo es el archivo municipal y solo es el archivo municipal, que no es malo, porque hay fuentes riquísimas en el archivo municipal, pero tú hiciste con tu directora un esfuerzo muy importante que es consultar la normal, consultar el archivo municipal, consultar la biblioteca Mancisidor, hacer geografía, irte a la fototeca, irte a la hemeroteca, y eso le da una riqueza al trabajo que ahí coincido con el doctor, esa riqueza hay que explotarla más. Por supuesto, para un trabajo de posgrado sería muy bueno. Tienes material, yo me imagino que ahí en ese escritorio donde estás sentado, ahí tienes material que no está en la tesis. Entonces creo que sí es muy oportuno. Entonces, claro que cumples con esta propuesta de las hipótesis de construir estas coyunturas que se van dando y aterrizas en algo que me gustó mucho, y que así como el doctor Jorge, yo también revisé porque dije, bueno, la liga antialcohólica a mí me parece un elemento muy importante porque es una perspectiva nueva de investigación, construirla y tejerla con las bebidas, ¿no? Tú dices que no hay un dato, ¿sí? Un registro que me diga si funcionó o no funcionó la liga antialcohólica. Yo creo que si nosotros hablamos de AA, hoy por hoy,
diríamos que sí hay un impacto, hay un reflejo, o sea, sí se nota, ¿no? Cuando nosotros lo vemos, tú dices, no, pues no hay indicios, pero yo volteo a ver cuando voy por la calle y yo veo AA por todos lados. La otra parte sería qué tanto esto ayudó a que ya no hubiera tanta gente alcoholizada, sería otra pregunta por resolver, pero que permeó la cultura de la época, la permeó, ¿sí? Solo que se fue a ciertos sectores sociales como tú manejas, ¿no? Entonces, pues hay como mucho más. Otra parte que me gusta mucho es este trinomio que tú manejas sobre pulque, aguardiente, cerveza, como de la clase de los indígenas a la clase campesina y de la clase campesina a la clase obrera. Entonces, indígenas pulque, después hay una transición pulque-aguardiente porque es una clase indígena y otra, bueno, no clase, es un sector social definido por su raza, pero después dices está definido por su actividad, son los campesinos. Y por último dices, bueno, surge con esta modernización una clase obrera y entonces la cerveza juega un rol importante de identificación, un nuevo etos, el etos de la cultura obrera, también en esta parte de la historia cultural que tú también dijiste, esto lo tengo que manejar, pues lo dejas muy claro y ahí te felicito mucho porque eso es, creo que eso sería el punto clave, poder hacer esta historia compleja que tú logras de manera muy interesante, ¿sí? Y bueno, ahí yo me quedaría, pensaría un poco más que la Liga Antialcohólica es sumamente importante porque la dirigen los profesores. Y entonces ahí tú me estás hablando de que Jalapa juega un rol muy importante en donde los nuevos actores sociales son actores sociales de espacios que le dan identidad hoy por hoy a Jalapa. La Normal Veracruzana juega un papel muy importante que identifica a Jalapa como la Atenas Veracruzana, además de la Universidad Veracruzana, del colegio preparatorio, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos, como dice el doctor, muchos espacios de análisis. Yo te felicito mucho, de verdad, me quedé muy satisfecha con el trabajo y qué bueno que nuestros estudiantes sean muy serios en sus investigaciones. Son un gran ejemplo para todos. Yo solo te preguntaría, después de revisar todo este tipo de fuentes, que las fuentes fotográficas también son extraordinarias, ¿cuáles serían los temas que tú observaste en el archivo municipal, en la Normal, en la hemeroteca, que se quedaron ahí, pero que son de tu interés? Que tú dijiste, no, este tema está muy bueno, pero en este momento me tengo que concentrar al mío. ¿Qué podrías decirnos en relación a esta parte ahora como un joven investigador? Bueno, muchísimas gracias a los tres profesores, muchísimas gracias por tantos buenos comentarios y qué bueno que haya sido de su agrado esta investigación, que la hice con muchísimo esfuerzo y con muchísimo gusto al ser mi primer acercamiento a la investigación histórica a este nivel y con esta intencionalidad de generar un aporte de importancia y de sustancia también a nuestra sociedad histórica, a nuestra sociedad de la historia. Sí, bueno, igualmente, relacionado también con los comentarios del doctor Molina, también relacioné muchísimo en estos días con la cuestión de la actualidad, con la prohibición de los alimentos chatarra, también muy conocida ahorita en estos días de Oaxaca, sobre todo también por las molestias que hubo de ciertos sectores de las tiendas, de los vendedores que estaban en los parques y todo eso. Recuerdo haber visto en las noticias unas manifestaciones en ciertos lugares de Oaxaca en las que les ponían pancartas que decían educar, no prohibir, que siento que forma parte de la concepción de algunas personas, que hasta dónde se tiene que hacer medidas paternalistas en la sociedad. ¿Es necesario ser radicales en cuestión del consumo o es necesario ser tibios, por así decirlo? Solo poner ciertas medidas en la cuestión. Bueno, esas son opiniones que cada uno tendrá y que cada uno podrá tener su opinión acerca de esto. Pero sí, como siempre se ve ese punto de las cuestiones gubernamentales en las que quieran modificar o
desde su punto de vista, proteger a la sociedad de ciertos productos que son nocivos para la salud, por así decirlo, con el fin de, pues, ahorrar gastos, ¿no? Como usted dice, creo que es más fácil para algunos, desde una perspectiva, prohibir ciertos alimentos que dar medicina a los diabéticos o promover medicina a ciertos enfermos. Entonces, estas son medidas que, pues, como tal, para algunos pueden ser afectadas, pero para otros no. Entonces, es una divergencia entre estas cuestiones de opiniones en las que también se ve reflejada. Y pues en la cuestión de la fiscalidad, pues sí, como vemos en la cuestión de los expendios, corresponde también a una culturalidad, pero también a una cuestión de tal vez, yo tengo la percepción de una cuestión de ahorrarse problemas. Una cuestión es tener ahí una pulquería, tener una cierta cantidad de borrachos que pues en las cuestiones, en el periódico o en otros puntos de vista, la pulquería como tal era un centro criminal desde los puntos de ciertos puntos gubernamentales. En la pulquería se encontraba al ladrón, al borracho, al loquito. Entonces era como que una percepción negativa. Al ser un expendio, te ahorras estos problemas, de que pues tengas problemas con la ley, problemas con la sociedad en general, y pues a la vez ahorrarse esta cierta de problemáticas. Pero pues sí, también pasando por la cuestión de las cuestiones que comentó la doctora Julieta, es cierto, la cuestión de la AA también es de bastante influencia. Es cierto, como usted dice, también conforma un entorno habitual en donde sea que vayamos, encontramos ahí un centro de rehabilitación alcohólica, que pues que como tal corresponde a otra cuestión de origen. El AA tiene un origen estadounidense y muchas veces también tiene una relación religiosa. Nunca he tenido la oportunidad de asistir, pero tengo la percepción de que muchas veces se relaciona con la cuestión de Dios, con la cuestión de la familia, con la cuestión religiosa, ¿no? También es muy diferente en la cuestión del antialcohólico. En la percepción de la liga está más enfocada en la cuestión de la educación y a la vez de la salud, sin meter tanto este sistema de creencias, sin meter este parteaguas también, como podría que conforma parte del contexto social, que también era anticlerical, por así decirlo, en esa época. Y también algo importante que me destaque, como usted dice, es la participación tan que abarcó los normalistas en esta liga. En otros puntos del país, los que conformaban las ligas antialcohólicas eran ingenieros, eran también doctores, eran también amigos de tal persona, a diferencia que aquí en Jalapa, que fueron doctores y maestros recién egresados, maestros también con la información más actualizada que podía haber, también con cierta energía, con ciertas ganas de querer cambiar el entorno, ya que para este punto todavía no eran vistos los maestros como simples facilitadores, como lo es ahora, sino como agentes de cambio para la sociedad en general. Entonces es de vital importancia. En la cuestión del archivo, la verdad nunca había tenido la oportunidad de acercarme a este punto, de tener un acercamiento tan íntimo en la cuestión de los archivos y los expedientes, y la verdad quedé bastante enamorado, más que en cualquier biblioteca. Estar en el archivo, la verdad me ha encantado, fue una cuestión interpersonal muy grande, y realmente estar ahí todo el día sin aburrirme, tomar fotos, leer, organizar, hacer conexiones y ver ver el documento más allá de solo verlo, ¿no? Sino de qué quiere decir entre líneas, qué quiere decir el documento, qué información da, tener esta indagación. Y pues bueno, como usted dice, muchísima información parte de esta, muchísimas cosas tuvieron que ser eliminadas por la cuestión del ejercicio de jerarquizar la información y ser centrados en los puntos anteriormente mencionados. Pero sí, me hubiera gustado hacer un acercamiento tal vez a los maestros, de dónde venían, de los propietarios de las pulquerías, porque inclusive había una intercomunicación entre autoridades municipales y los de la policía. Había correspondencia que se le dirigía de los municipales al policía o al directivo, de que hice este oficio solicitando la clausura de este cierre de la pulquería, pero hoy pasé y sigue abierto. ¿Qué pasó? Entonces como que se da las ciertas nociones en que pues la comunicación entre autoridades era ineficaz y a la vez da la posibilidad de que pues había por ahí sobornos, ¿no? Por así decirlo. Había por ahí tal vez una comunicación entre propietarios y policías para impedir este cierre. Entonces podemos haber muchísimos temas, muchísima profundidad, indagar en quiénes eran los propietarios, de dónde venían,
cuáles eran sus intenciones, qué les pasó a estos lugares. Muchos de las pulquerías posteriores se convirtieron en cantinas, otros cerraron, pero ¿qué pasó? También me gustaría ir a investigar de que la historia no acaba ahí. Como dije, aunque había una cantidad bastante notable en esta década, los expedientes siguen hasta los 2000, ¿no? Donde hay un segundo momento de las pulquerías por ahí de los 60s, donde nacen pues la jabalina, las glorias de un torero, que son así muy diferentes a los propietarios, no tienen nada que ver con los anteriores, que pues los propietarios eran pues entrenadores, eran profesionistas, en las que abrieron una pulquería para seguir otra fuente de ingreso. Era muy diferente a estos dueños que eran dueños de unos magueyales en Puebla, eran dueños tal vez de un amigo hacendario. Entonces son muy diferentes y también me gustaría indagar en esta perspectiva también. Entonces las oportunidades para seguir investigando son muchísimas, la verdad el tema me fascina, no solo en la cuestión del pulque, sino en cuestión general, tal vez ver la cuestión del aguardiente, ¿no? Ver desde ese punto de vista, indagar más en la cerveza tal vez, en la perspectiva también de Orizaba, en la que también hubo un conflicto muy grande entre el pulque y la cerveza, y más por la fábrica que había ahí. Entonces acercarme desde Jalapa o también alejarme en la perspectiva estatal es también de mi agrado y una posible fuente de investigación en años por venir. Entonces también los temas y la sustancia de este objeto de estudio son infinitas y la verdad agradezco muchísimo sus comentarios. Yo únicamente quisiera comentar este asunto de las provisiones. Claro. La historia nos lo ha dejado ver que no son efectivas, y prueba de esto está en tu trabajo de investigación, por el conflicto que ha generado prohibir la venta de comida chatarra a los niños, pensando en que quienes les dan el dinero para comprar esa comida chatarra pues son los papás, ¿no? Entonces, pues y tiene que ver mucho con una parte cultural y de pérdida de muchas cuestiones que se hacían antes y que ahora se resuelven muy fácilmente, un desayuno con un refresco y un gansito, ¿no? Y lo vemos de manera cotidiana, no en los niños, en los adultos, ¿no? En la escuela, ¿no? En la escuela lo observamos de manera cotidiana. Entonces, pues, poco va a resolver prohibir. Claro, obtendremos más votos, pero será difícil que podamos resolver ahí a muchas situaciones que las cifras no nos han permitido que beneficien nuestra salud como población. Habría que indagar un poquito más antes de o construir nuevas políticas. Creo que eso es algo. En tu trabajo hablas del reglamento, el reglamento de cantinas, que es oportuno en el sentido de que están pensando en el contrabando, ¿no? Parte de lo que tú hablabas de la policía y de que no cerraban aunque se mandara la remisión de cierre en esta pulquería, tiene que ver con esto que podíamos manejar en términos muy contemporáneos con estos ligues de corrupción que hay, ¿no? Entre ciertos sectores municipales. Pero el reglamento está encaminado más a esta organización de cómo les cobro, ¿no? Cómo les cobro un impuesto. También se había hablado del impuesto. Si lo vemos ahora, la Coca-Cola tiene un impuesto terrible y se sigue comprando la Coca-Cola, ¿no? El cigarro tiene un impuesto terrible y se siguen comprando cigarros, ¿no? Y en fin, creo que requerimos aquí unos expertos médicos que nos indiquen y algún tipo de política educativa que sí siente bases, porque prohibir no es el remedio de las cosas, ¿no? Creo que como padres lo hemos construido, mientras más prohibimos, nuestros hijos están más sobre ese asunto, ¿no? Entonces sí requerimos expertos médicos, expertos en políticas públicas, porque yo todavía no encuentro mucho esa salida, y después de revisar tu trabajo, después de ver la prohibición en Estados Unidos, y todo lo que provocó estos gángster, ¿no? La época de los gángster, en la época de la prohibición del alcohol, pues dices, bueno, prohibieron el alcohol y lo que generó es toda una mafia para el control y el contrabando del alcohol en Estados Unidos, que al final, pues Al Capone se encarga de hacerse multimillonario gracias a la prohibición, ¿no? Entonces,
creo que ahí estas experiencias nos tendrían que hacer muchas revisiones y ves, tu trabajo nos deja reflexionar sobre presentes, pasados, que son muy importantes y bueno, pues un poco, porque sí me parecía pertinente, ¿no? Creo que sí tendríamos la obligación como que de repensar un poquito más todo este tipo de asuntos para poder ir y revisar en la historia cómo funcionaron algunas y qué cosas podríamos rescatar de esas y qué otras ya no funcionan, ¿no? Como este asunto. Pero muy bien, solamente eso y muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Jorge quiere la palabra. Pues sí, bueno, me parece bien interesante. Ahí te digo que el tema da para mucho y hasta ahí yo difiero un poquito. Ahí, aquí lo que pasa con la cuestión de la prohibición es que va a permitir a las autoridades públicas, es decir, que en las instituciones públicas sí se dé la prohibición. Por ejemplo, yo mandaba a mi hijo a la escuela, le daba su alimento, ¿y qué pasaba? Pues sería una cafetería, te venden un refresco en lugar del agua que me da mi mamá, pues me tomo el refresco. Es decir, esto es algo que este tipo de regulaciones son europeas, es decir, viene de Europa, a diferencia de las desregulaciones que vienen de Estados Unidos. Aquí hay que regular, entonces va a dar pie a que ninguna empresa pueda ampararse, ¿sí? Eso es lo importante, porque van a argumentar que es la falta de libertad de comercio. Entonces, en las instancias públicas, ¿sí?, va a permitir que al menos en una escuela se esté estrictamente prohibido no tan solo vender, sino las cooperativas comprar esos tipos de productos, que es por donde les quieren agarrar, ¿sí? Prohibirles expresamente a las cooperativas de padres de familia, ¿sí?, que pase eso. Es como cuando ahorita se nos dice que está prohibido que cobren las escuelas, ¿no?, las inscripciones. ¿Cómo le hacen, cómo tuercen la ley? Es que la escuela no la cobra, la cobra la sociedad de padres de familia. ¿Sí me explico? Ahí están torciendo la ley en donde dicen, está prohibido que cobren las escuelas públicas, pero los padres de familia lo manejan de manera voluntaria. Entonces, lo que va a permitir la ley esto es que en las escuelas, sobre todo en las escuelas, va a darse la prohibición expresa de que como instancia pública pueda vender. Eso es algo que a veces no vemos, pero que es fundamental. Por otro lado, yo creo que a lo mejor si fuéramos muy de amplia imaginación, pues ahora el papá tiene que ser más responsable, hasta para comprarle su comida chatarra tiene que ir el papá, ya no el hijo, ¿sí? ¿Sí? Porque al final de cuentas se va a poder vender, pero no al menor de edad. Es como el consumo de tabaco, se consume, pero ¿qué pasa en la universidad? Ya es fácilmente, se dice que tu consumo va a ser en el ámbito privado. Si quieres fumar, puedes fumar los cigarros que tú quieras, pero en tu casa o en un espacio fuera de la universidad. Es decir, estamos ante dos cosas que tienen que ver con la modernidad. Modernidad en términos capitalistas implica desregularizar, desregular. Y lo otro, es decir, no la tradición, sino el control de Estado es regular, es decir, sí vamos a permitir que consumas, pero en ciertas condiciones. Entonces, te digo, tu trabajo da para mucho y creo que ahora sí, creo que cumpliste y abordas cuestiones propias de la nueva historia. Estás abordando la cuestión de la complejidad a lo máximo con este trabajo. La verdad, muchas felicitaciones y bueno, espero que ahorita se refleje en la deliberación que vamos a hacer los tres maestros. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctores, por sus comentarios muy enriquecedores y también, exacto, esta investigación fomenta el diálogo y también a las diversas problemáticas actuales también. Es lo importante, una investigación histórica se vea en las cuestiones actuales, en el presente y que puedan servir como conductores a una mejor toma de decisiones. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, pues, sí, las medidas actuales son complicadas, se ven los intereses tanto públicos como privados, el Estado siempre va a querer regular y también ver el provecho, ver la forma de conseguir el ámbito económico también.
en el sentido de que, pues, aunque prohíban ciertos productos, ellos van a seguir cobrando, ¿no? Tanto el aumento al impuesto, a ellos poco les importa lo que los cigarros vendan, mientras ellos sigan pagando el impuesto. Entonces, pues, se puede ver también en la cuestión de su toma de decisiones. Bien interesante todo, y como dice también la maestra Julieta, ¿no? Que una decisión cause un problema más grande, como lo que pasó con la prohibición de Estados Unidos. Esperemos que eso no pase aquí, ¿no? En que, pues, en la tiendita te lo vendan más barato, o más caro, digo, o que haya ahí un tráfico de papas, o no sé. Quién sabe, ¿no? Las posibilidades son infinitas, entonces, pues, esperemos de que o estas comes más garnachas y más pan y cosas así, ¿no? Entonces, igual vamos a ver qué sucede, que eso es muy interesante. Sí, maestros. Muchísimas gracias. Bueno, César, no quiero preguntarte precisamente, pero sí me gustaría que también comentaras porque cómo pudiste sortear algunos problemas. Porque, por ejemplo, para asistir al Archivo Histórico Municipal fue una época que creo que duraron 1 año en remodelación, tanto que hasta me dijiste, yo creo que voy a cambiar el tema, y te dije, no, vamos a ver, y nos acercamos a ver de qué manera tú podías acercarte a los documentos, bueno, así como algunas otras cuestiones que tuviste que sortear. Entonces, todas estas enseñanzas, sobre todo de sentarte, ¿no? Porque se tiene uno que sentar a organizar las ideas, a escribir, a volverlas a leer, a corregir, y bueno, te pones tus metas, y bueno, a veces tuviste altibajos y luego le seguimos. También agradecemos mucho al doctor Ordóñez los comentarios que te hizo para enriquecer este trabajo, y pues como tú le agradeces también, por ejemplo, a Edwin, que te leyó y que te sentabas a comentar con él, no a discutir, sino a comentar. Y pues me da mucho gusto ver esta soltura que creo que en clases no te vi hasta el día de hoy, pero qué bueno que estás cerrando con broche de oro. Entonces, sí quisiera que comentaras qué aprendiste después de todas estas cuestiones que tuviste que sortear. Sí, maestro. Bueno, muchísimas gracias también por sus buenos comentarios. Igual agradezco también a todos los interesados, al doctor Ordóñez, al maestro Edwin también, por todo su interés en esta temática, que pues fue de bastante agrado para todos y fue una muy bonita experiencia como tal. Y creo que lo describía de esa forma, como lo dice la experiencia recepcional. Fue una experiencia en todo el sentido de la palabra, en el sentido de, al tener ya en la etapa final de la licenciatura, tener que dejar de lado tal vez el conocimiento teórico e irse más a lo práctico, ¿no? A la cuestión de tomar las actitudes de un investigador, por así decirlo, que es sobre todo la adaptabilidad en cualquier entorno en el que se encuentre, ¿no? Como usted dijo, las dificultades que tuvimos al enfrentarnos a un archivo histórico en renovación, en remodelación, en el cual no vimos un progreso notable, en el que tuvimos que buscar nuevas formas, en el que tuvimos que encontrarnos con otras problemáticas más, pero pues sin aflojar, sin tener el objetivo bien visualizado y lograrlo de una u otra manera. En el efecto de que lo que había comentado anteriormente, de que muy lejos de, una cosa es analizar un libro o una obra, pero ya un archivo, un expediente, es otra cuestión. Buscar verle desde ahora los lentes del investigador, desde el historiador, y sacarle la sustancia, sacarle el provecho a toda esta información. Fue de gran importancia. Y sobre todo también la experiencia que tuve, gracias a usted, en el servicio social, en el que tuve desde antes la oportunidad de trabajar en el archivo de la normal, que me dio las habilidades y la experiencia para trabajar de forma eficiente los archivos, ¿no? De irse directo al tema, no hacer lectura rápida, organizar, tomar fotografías para leer después. Es también es todo un proceso para movilizar y ser más efectivo en esta cuestión de la investigación histórica, sobre todo del tiempo, ¿no? De que pues en un archivo no puedes estar ahí todo el día, en algunos sí, pero en estos casos no. Entonces, aprovechar todo el tiempo
todo el tiempo posible, buscar diferentes puntos de vista, no quedarse solo con mi percepción, sino dialogarlo, criticarlo, tener todo este proceso de autocrítica también desde las opiniones de los demás, desde estos profesionistas, y saber de que pues todo tiene una diferente perspectiva o diferentes puntos de vista para este tipo de investigaciones, y sobre todo de que todo trabajo es mejorable, no hay perfectos nunca, ¿no? Y pues siempre buscar la renovación y la constante modificación a todo, ¿no? Eso tal vez sería principalmente eso, ¿no? Una experiencia recepcional en todo el punto de la palabra, en la cuestión de buscar los métodos y las técnicas para una buena investigación de esta clase, de esta índole. Está apagado su micrófono, doctora. Muchas gracias.